Muy buenas noches, sea usted bienvenido a su programa El Análisis de la Noticia. Como siempre, un gusto poder acompañarle en esta hora, llevándole así los temas destacados de esta jornada. Hoy nos acompaña también el licenciado Julio Rivera Clavería, con quien vamos a analizar distintos temas. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto tenerlo acá. Buenas noches, Cindy. Un saludo para todos los amigos en casa. Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un tema que sin duda alguna es necesario poder analizar, licenciado, y con el cual vamos a dar inicio entonces con el análisis. Comenzamos con los siguientes datos que hemos preparado para usted. Decenas de mujeres participaron en la marcha que recorrió la zona 1 capitalina para finalizar en el Parque Central. Con pancartas y flores exigieron se detenga la violencia sexual, psicológica y económica, así como los asesinatos en contra de las mujeres. Bueno, todas las formas de violencia afectan a las mujeres. Las más denunciadas son la violencia sexual, la violencia económica. Hay muchos procesos y ahora con la pandemia están paralizadas todas las pensiones alimenticias, que son no solamente para las mujeres, son para los niños y las niñas, que sirve para su educación, para su recreación, para su sustento, para su vivienda. Y todo eso está atrasado. Hay también estas formas de violencia que agravan, llegan a ser, digamos, a convertirse en femicidios. Según registros del Ministerio Público, se refleja un promedio de 190 denuncias diarias de delitos contra mujeres y niñas, de las cuales el 72% es por violencia en contra de la mujer, la mayoría física y psicológica. Y bueno, tomemos en cuenta algunos datos para poder iniciar a profundidad con este análisis, porque Guatemala, al igual que otros países centroamericanos, especialmente desde el 2008, lleva una lucha frontal contra todo tipo de violencia en contra de las mujeres. En ese sentido, nuestro país cuenta con una ley para combatir la violencia contra la mujer, para sancionar el femicidio y también con juzgados especializados en estos temas. Como todos sabemos, en Guatemala el delito de femicidio se tipifica como la muerte violenta con saña y con desprecio del hombre hacia la mujer. La pena a imponer a los hombres encontrados culpables de cometer femicidio oscila entre los 25 y 50 años de privación de libertad. Este es el contexto. Pero también hace falta cuestionar un poco, licenciado Clavería, sobre esos esfuerzos, pero sobre todo también qué hace o por qué se siguen registrando casos. Un punto a destacar es que hay más denuncias porque hay mujeres que se están atreviendo más a no quedarse calladas y de esta manera entonces es que muchos casos se han conocido en nuestro país. Vea, yo creo que hay que enfocarlo desde dos puntos de vista distintos. Uno es puramente el aspecto legal, que es lo que usted está planteando, que son datos reales, duros, concretos, pero el fondo no es realmente ese. El grave problema de la violencia contra la mujer está en las casas, en la educación que se le da a los niños, porque Latinoamérica en términos generales somos países machistas, en los que efectivamente al niño se le enseña desde pequeño que él es prácticamente el reyesito de la casa y que la niña te ayuda en el tema del lavado de los platos, en el tema de poner la mesa. Desde pequeños comienza una diferencia que es real y que creo yo que es fundamental para el futuro de los países en el tema de la violencia contra la mujer, porque se acostumbra el niño, que se convierte en hombre, a que efectivamente él está por sobre encima de las mujeres, y eso no es cierto. No. Entonces, yo creo que lo más importante es recalcar el tema de la importancia que tiene la familia para que efectivamente se vayan criando los hijos, hombres y mujeres, en igualdad de condiciones. Yo creo que ese es el verdadero punto. Y en segundo lugar, pues el aspecto legal que usted plantea, que me parece interesante, pero que es fácilmente comprendible, en la medida que efectivamente se va enseñando a la mujer
a que no debe ¿Permitir? no denunciar cuando ha sido objeto de malos tratos, de obra, de palabras, psicológicos, violencia sexual, económica, etcétera, y tiene la obligación de denunciar esos hechos. Y de hecho ya sucede, es decir, por eso es que vemos un número mayor de denuncias en el Ministerio Público, y qué bueno, es aplaudible, pero yo creo que efectivamente gran parte de la labor para poder bajar los índices de violencia contra la mujer es educar al niño en casa. Eso es fundamental. Sin eso no se va a lograr ese gran objetivo que es criarlos en igualdad de condiciones y en el futuro que efectivamente los niveles de violencia contra la mujer bajen de una manera impresionante, porque vamos a tener una sociedad menos machista, más igualitaria. Exactamente, el punto de la educación es un punto fundamental, licenciado, porque vemos entonces que en la medida que también se vaya educando donde se sepa que una mujer y un hombre valen lo mismo, que una mujer y un hombre tienen la misma responsabilidad, es decir, con igualdad de condiciones, pero desde que marcamos un punto de diferencia entre una mujer y el hombre en el hogar, ya estamos creando entonces esos patrones machistas y se hace una situación complicada, incluso en los hogares, licenciado, donde se sufre de violencia, donde la madre sufre de violencia, los hijos se dan cuenta de la situación y se va como que normalizando un problema social que no se tiene que normalizar. Pero es por eso, yo creo que por eso le decía que lo que es fundamental es que los guatemaltecos entendamos que es vital educar a nuestros hijos de otra manera. Es decir, la educación tiene un papel fundamental para evitar la violencia contra la mujer. La igualdad se ha ido logrando, creo que va avanzando muy rápidamente en las sociedades en el mundo y especialmente en Guatemala, en donde ha sido un país por tradición conservador y machista. Y uno lo ve todavía en muchos otros lugares en donde efectivamente, especialmente en el área rural, en donde las niñas se tienen que quedar ayudando a la madre a hacer la comida, a hacer las tortillas, a hacer absolutamente todo, y los niños se van a la escuela. Eso no puede ser. Todos tenemos la obligación de velar porque las niñas también vayan a la escuela y sean ellas las futuras profesionales en el país y las futuras madres en el país, pero desde una perspectiva distinta. Y ayer lo hablábamos y yo le decía que en el hogar hoy es casi normal que tanto la mamá como el papá aporten dinero para el mantenimiento del hogar. Sí. Por lo tanto, la igualdad ya no solo es en el aporte económico, sino es en todo, en dar la educación a los hijos, en estar pendiente del hogar. Es decir, todo ha ido evolucionando y cambiando para mejor. Y creo que las denuncias que plantea el Ministerio Público se plantean en el Ministerio Público es correcto, y ojalá que las mujeres sigan denunciando estos hechos. No deben de permitir las mujeres ningún maltrato de absolutamente ningún hombre. Sin duda alguna, licenciado. Vemos también cómo es que la persona, es decir, el agresor o el victimario, utiliza distintas estrategias para llegar y para de esta manera también hacer que la mujer calle, porque en ocasiones les tienen prohibido decir algo, pero en ocasiones también es tanta la manipulación que ejercen en las víctimas que no se atreven a denunciar, y no importa la condición económica, no importa el grado académico, cualquier mujer es vulnerable. Es correcto, pero en muchos de los casos es producto del miedo. Es decir, en muchos de la manipulación es más por miedo que una manipulación a la voluntad, es más por miedo. Es decir, porque las amenazan de muerte, porque efectivamente los hombres violentos de alguna manera las intimidan. Aquí es importante confiar en la familia, hablarlo, platicarlo con otros miembros de la familia, tener el soporte suficiente de todos y poner las denuncias en el Ministerio Público. Que no las amedrente absolutamente ningún hombre, y pongan sus denuncias. Lo que ustedes no pueden permitir, mujeres, es ser víctimas de malos tratos. No, nunca hay que permitirlo. Y desde pequeño hay que enseñarle a las hijas que tienen
que denunciar en caso puedan ser objeto de algún tipo de intimidación o de agresión por parte de los hombres. Ahora vamos a presentar unos datos hablando un poco acerca de la seguridad, que sin duda alguna es algo muy importante y urgente en nuestra sociedad. Y este tema también surge en los casos de los delitos de agresión en todas sus manifestaciones en contra de mujeres y también en contra de menores. Una de las características de nuestro sistema de justicia es el alto porcentaje de impunidad, en cuanto a que la mayoría de los autores materiales de delitos no reciben un castigo. Sin embargo, es importante que quienes sufran este tipo de agresiones sexuales interpongan ante el Ministerio Público o la PDH la denuncia correspondiente para que se pueda investigar, y ya estas instituciones deberán hacer su trabajo también para poder indagar al respecto y pues poder realizar un proceso para castigar a la persona si se encuentra responsable de los actos señalados. Licenciado, vemos que cuando hay festividades, cuando hay fines de semana largos, los famosos puentes, se incrementan las denuncias, se incrementan las llamadas de auxilio de mujeres que son agredidas de diferente forma. Pero también en este confinamiento, estamos en una conmemoración muy atípica, pero en una conmemoración donde se ha planteado este tema, la violencia de género y el confinamiento, que se ha disparado también. Es que lo que sucede es que efectivamente cuando se produjo la pandemia y se ordenó por parte del Ejecutivo el toque de queda y la restricción fue de mantenerse en el hogar, muchas parejas, en muchos de los casos, porque los datos que arroja todos estos 4 meses son verdaderamente de miedo. Es decir, la violencia se generalizó en muchos hogares por parte de los hombres a las mujeres y también los delitos de tipo sexual, las violaciones contra menores y contra personas mayores, pero yo creo que influía también ese tipo de confinamiento y se conjuga con la poca educación que muchos han tenido, porque esa es una realidad. Especialmente sucedieron en las áreas rurales. Los embarazos de niñas menores de edad se incrementaron de una manera exponencial, fue terrible. Entonces yo creo que es importante que las mujeres denuncien al Ministerio Público. Estos casos no tienen que quedarse en casa, no tienen que guardarse. Hay que poner las denuncias para que efectivamente el Ministerio Público vaya detrás de estos agresores. Y déjeme decirle algo, yo sí creo que el trabajo del Ministerio Público en esta materia ha ido mejorando, definitivamente que sí. Creo que también se ha ido solucionando algunos problemas que originalmente se plantearon, que era que muchas mujeres también se aprovecharon para plantear denuncias en contra de sus maridos o de sus parejas y con mala fe. Y creo que el Ministerio Público entendió, fue revisando y ha ido replanteando las investigaciones y los resultados hoy son satisfactorios. Pero quiero volver al principio. Si no hay educación, es muy difícil cambiar una sociedad. Las sociedades, para cambiarlas, necesitan educación, educación y más educación. Una buena conclusión, licenciado. Vamos a finalizar entonces con este análisis. Haremos una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos del presupuesto 2021. ¿Cuál es la propuesta que sigue el Congreso de la República? Bueno, lo conocerá al regresar. Hay información que en este momento se está generando en la sesión del Congreso de la República porque se ha decidido archivar el acuerdo 31, 32 y 33-2020 referente al presupuesto 2021. José Martínez se encuentra en este momento en el lugar donde se genera la noticia. Nos vamos a trasladar con él para que nos dé a conocer lo que se está realizando en este instante. Adelante, José Martínez, un gusto saludarte. Buenas noches.
Claro que sí, Sandy Monroy, muy buenas noches, amigo televidente de A la Medida. Le tenemos información desde la sesión plenaria del Congreso de la República, la cual se lleva a cabo en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Aún a esta hora de la noche le vamos a mostrar en pantalla las imágenes. Y es que hay importante información que ha surgido hace algunos minutos, una reunión que por momentos se ha tornado con cierta tensión por algunos altercados entre los mismos parlamentarios. Ven ustedes en estos momentos muchos de pie ante la Junta Directiva del Congreso. Pero hace algunos minutos, amigo televidente, y el punto central de este enlace es que con 121 votos a favor, 24 en contra y 15 ausentes, se aprobó suspender en definitiva el procedimiento de formación de la ley de los decretos 31, 32 y 33-2020 del Congreso de la República. Usted se preguntará de qué estamos hablando. Estamos hablando del presupuesto. Justamente el primero, el 31, se refería a los préstamos internacionales con los cuales iba a ser financiado este presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2021. El 32-2020 se refería precisamente al incremento presupuestario para el Congreso de la República. Y finalmente el número 33-2020 al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año 2021. Les repito, fueron 121 votos a favor, 24 en contra y 15 ausentes. Posterior a eso, algunos diputados han tenido algunas discusiones entre ellos. Lo ven ustedes en las imágenes que mi compañero José Cosajay logra captar a esta hora de la noche. Vean ustedes, muchos de ellos apostados frente a la Junta Directiva del Congreso de la República. Incluso a esta hora de la noche se está solicitando por parte de algunos parlamentarios entrar a conocer el quinto punto de la agenda, el cual se refiere a la elección de las Cortes, en este caso de magistrados de salas de apelaciones y magistrados a Corte Suprema de Justicia. Un tema que ha venido rezagado durante meses en el Congreso de la República y que está precisamente para el punto número 5 de la agenda aprobada para este día. Así que, Sandy, es la información que nosotros tenemos desde el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. José Cosajay en cámara, José Martínez reporta. Regreso contigo al estudio central de A la Medida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Martínez. Muchas gracias por actualizarnos la información y por trasladarnos entonces esos datos desde la sesión plenaria que se sigue realizando. Recordemos que por distintos daños en el Palacio Legislativo se tomó la decisión de realizar esta sesión que era urgente de llevarse a cabo para decidir qué pasaba con el presupuesto para el siguiente año. Se realiza en el Teatro Nacional. Vamos a analizar entonces este tema porque sin duda alguna es uno de los temas que ha acaparado la atención y mostraremos a continuación unos datos para poderles ilustrar a ustedes entonces un poco el contexto de esta situación. El Pleno del Congreso decidió entonces suspender el trámite de aprobación del mismo, archivando así el decreto que ellos mismos aprobaron de emergencia nacional. Recordemos, bajo el procedimiento normal, tras la aprobación debería ser enviado al Ejecutivo para que el presidente lo sancione o lo vete. Al archivar el presupuesto 2021, prácticamente ya no queda tiempo para consensuar un nuevo proyecto, ya que existe un plazo constitucional el 30 de noviembre. Esto quiere decir entonces que el presupuesto que se aprobó en el 2018 es el que en el próximo año estará vigente, el licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Qué le parece toda esta discusión? Vea, yo creo que uno de los problemas que vamos a enfrentar es que con el presupuesto del 2018, para poder llevar adelante la solución a la problemática de salud producto del COVID-19 y los destrozos que dejó el huracán ETA y la depresión Iota, vamos a tener que hacer ampliaciones. Hasta el otro año. Pero hasta el otro año, por lo tanto no se va a contar con los recursos en estos momentos para paliar la situación. Y esto sí es preocupante, porque efectivamente una gran mayoría de guatemaltecos en Cobán, Alta Verapaz, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Huehuetenango, Quiché, Petén, están prácticamente sin absolutamente nada. Y esto implica sin comida, sin medicinas y sin lo necesario para poder sobrevivir estos días. Sin vivienda, creo que es muy complicado, es un tema muy difícil y los señores diputados tienen que actuar con verdadera responsabilidad. Hay que recordar que la población en términos generales está pendiente de qué resolución se le va a dar al presupuesto en función de
solucionarle la problemática que están viviendo una gran mayoría de los guatemaltecos que hoy necesitan de estos recursos en materia de salud y en materia de desarrollo. Sin duda alguna, vemos entonces también el procedimiento que se siguió. Algunos se preguntaban si era lo más fácil enviarlo al Ejecutivo y que el presidente pues tomara la decisión de vetarlo o de sancionarlo, pero ellos decidieron entonces hacer el procedimiento por su cuenta y mejor archivar este acuerdo que ya se había aprobado, recordemos, la semana pasada. Así que, ¿qué era lo más oportuno, licenciado? Yo creo que enviarlo al señor presidente de la República para que él lo vetara, porque esto daba la oportunidad de que efectivamente se pudiera replantear un nuevo proyecto de manera inmediata. Ya tenían toda la información en esta mesa técnica que se montó en la Presidencia de la República con sus problemas, desde luego, pero creo que ellos estaban haciendo un buen aporte técnico para que efectivamente este presupuesto fuera readecuado y pudiera ser utilizado de una mejor manera para solventar esos problemas que ya le planteé de salud y de desarrollo en el país, porque esta es una necesidad urgente, sí, inmediata. Esta no es una necesidad para solucionarla en enero o febrero del otro año, cuando tengamos una ampliación. Ese problema lo tenemos ahorita. ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos? Sin duda alguna. Ya para ir concluyendo, licenciado, vemos que a lo largo de la historia, con la aprobación de los presupuestos, siempre hay distintas anécdotas. Y esta sin duda va a marcar un precedente, también va a marcar una situación totalmente pues, atípica como ha sido este 2020, porque vemos entonces toda la situación que marcó en torno a este presupuesto para el 2021. Yo creo que aquí lo más importante es una reflexión en el sentido de que esto es exactamente lo que no hay que hacer. La forma como se definió este presupuesto es la manera en que efectivamente nunca más hay que volverla a hacer, sino que los presupuestos tienen que plantearse de una manera abierta entre el Congreso de la República para que las diferentes bancadas puedan analizarlo, discutirlo y aprobarlo, de acuerdo a las necesidades de la población y pensando siempre en el bienestar de los guatemaltecos. Bueno, esto es lo que ha acontecido entonces desde esta sesión que se realiza del Congreso de la República en el Teatro Nacional. El presupuesto 2021 entonces se ha archivado y ese ha sido el panorama que le hemos presentado. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos de uno de los íconos también que ha marcado mucha historia en el mundo del fútbol, pero también en el mundo político. Hablamos de Diego Armando Maradona, quien hoy falleció, y al regresar tenemos un análisis interesante. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. Conozcamos ahora algunas noticias que marcaron este día. Hablemos acerca del recurso hídrico que tiene Guatemala, que se indica que es suficiente, pero lejos de aprovecharse se desperdicia, y estos son los datos que se han dado a conocer por autoridades. La oferta de agua en todo el país es de 97.120 millones de metros cúbicos al año. Se estima un uso de 9.596 a 24.000 millones. Sin embargo, solo se almacena un 1%. Pero el escenario de lluvias a futuro no son alentadores. Falta almacenamiento del agua también, eso es algo importantísimo. Guatemala se ha estimado que solo puede almacenar el 1.5% de toda el agua del país, cuando por ejemplo El Salvador puede almacenar alrededor del 30% del agua, y así los distintos países pues tienen mecanismos para poder guardar el agua y que no se vean afectados ante algunas sequías. Bajo 3 escenarios diferentes, pues se espera también que disminuya la lluvia en el futuro. Paradójicamente, Alta Verapaz, que quedó impactado por Iota, tan solo cuenta con un 28% de cobertura de agua potable en sus hogares. Veamos aquí algo por departamentos, y es algo irónico, digamos, que Alta Verapaz, y es el que resalté aquí en este cuadro,
es el departamento en el país que tiene más bajos porcentaje de hogares con servicio, digamos, con conexión a tubería, un servicio municipal de agua, a pesar de ser uno de los lugares que tiene disponibilidad del agua todo el año, digamos, por lluvia. Incluso ese mapa de la temporada seca era de los lugares en donde había hasta exceso de agua. Sin embargo, el servicio de agua no está cubierto. Asimismo, un 77% del agua se usa para actividades agropecuarias, el 16% de uso doméstico y un 7% para la industria. Ante ello, este día se lanzó la plataforma por el agua en Guatemala, en donde más de 15 instituciones que la conforman, entre Tanques de Pensamiento, PNUD, Universidad del Valle, entre otras, busca contribuir a la seguridad hídrica del país. Hoy la SAT firmó un convenio con la Organización Mundial de Aduanas. Conozca cuál es el objetivo en la siguiente nota. Con esta información yo me despido. Recuerden que mañana los esperamos en punto de las 9 de la noche con más de A la Medida. Que descanse. El acuerdo permitirá implementar los programas del sistema de selección de la carga, recopilar, intercambiar y acceder a los datos sobre casos de riesgo, investigaciones y procesos de defraudación aduanera o contrabando. Las administraciones aduaneras desempeñan un importante papel en la lucha contra la delincuencia transnacional. Para ser efectivo en esta lucha y garantizar un balance entre control y facilitación, reconozco que hasta ahora nuestra interacción con Guatemala ha sido limitada, pero espero que hoy sea el primer paso en una nueva etapa en la colaboración entre nuestros dos países, que hoy representa el lanzamiento no solamente de esta gran iniciativa, sino también el inicio de un proceso para establecer una relación bilateral. Esto como parte del fortalecimiento de la fiscalización en materia de aduanas, de la lucha contra la defraudación y el contrabando aduanero. Ambas aplicaciones serán empleadas por las áreas de inteligencia y de contrabando de la Intendencia de Aduanas, por lo que con esas aplicaciones les estamos dando insumos tecnológicos para mejorar la gestión y la automatización del intercambio de información.